¿Qué tal, Esteban? Buenos días. ¿Sí me escucha? Muy buenos días Muchas gracias. con toda la gente que nos escucha. Muchísimas gracias. Doctor, hay preocupación ciertamente en el país porque aunque sabemos que no tiene carácter de epidemia todavía, son brotes que deben llamar primero a la tranquilidad, ¿no? Y después a estar atentos porque mire lo que está pasando en Guayaquil con la aglomeración de la gente tras las vacunas de tosferina, fiebre amarilla, pero no sé si sea lo de fondo exactamente, pero un problema grande que tiene este país es que no producimos vacunas. No sé si a lo mejor, si existiera el Instituto de Higiene, de eso también quiero consultarle, podríamos a lo mejor, bueno, no estar con tantos sobresaltos, con una producción permanente de vacunas y no depender de importaciones. ¿Qué opina usted, doctor Ortiz? Sí, bueno, a ver, dos observaciones ahí. Lo primero es que de la fiebre amarilla es definitivamente un brote. En Ujú. epidemiología, un solo caso de una enfermedad zoonótica grave que en los últimos 10 años hemos tenido, digamos, básicamente 15 casos, que Ujú. desde 1960 hemos tenido 57 muertes, es decir, ya es un brote. Ya, La tosferina, desde el punto de vista técnico, yo lo considero una epidemia de tosferina en el Ecuador. No es un brote localizado ni focalizado. ya. Tenemos en todas las provincias, bueno, no en todas, pero en la gran mayoría, tenemos Napo con 4 casos más per cápita que Pichincha, por ejemplo, Ujú. pero no está dentro de el plan de uso de mascarillas. Entonces, en esta lógica de la distribución geográfica amplia y del número creciente de casos inesperados de más de 150%, es una epidemia, ¿no? Claro, ahora, doctor, ¿usted cree que siendo o teniendo estas características que usted me manifiesta, los adultos también tendrían que vacunarse o solamente como el rango que ha establecido el ministerio, que me parece que es hasta niños de 7 años, de hasta 7 años? Lo que pasa es que, a ver, los CDCs de los Estados Unidos, que son como un ente internacional que nos marca las pautas muchas veces a muchos países debido a que tienen tecnología, innovación, investigación, ellos recomiendan la vacuna DTPA, es decir, con la pertusia celular, con la tosferina celular, Ya, para toda ya. la población. En Ah, el ya, Ecuador, el esquema nacional no incluye la vacunación de los adultos, ya. tampoco de las mujeres embarazadas. Ahora, hay que también entender una cosa, la vacuna no sirve para no enfermarnos a la mañana después de que declaran Ujú. emergencia. Es decir, la vacuna tiene que servir para protegernos para futuros brotes. La idea de la vacunación es un tema que se llama prevención primaria. Y sí, Ujú. ¿cuál es el tema de los ecuatorianos que somos reactivos y nos queremos vacunar? Justo el día que viene la epidemia, al día siguiente salimos todos a desabastecer de vacunas. Obviamente eso ya nos ha dado experiencia a nosotros, lo mismo pasó con el COVID, es decir, llegaban las olas de COVID y el día que la ola estaba en el pico más alto, todo el mundo se iba a vacunar y la gente que se vacunaba también se enfermaba porque Ujú. obviamente necesitas un plazo, necesitas un tiempo para que el sistema inmunológico te llegue a proteger. Entonces no es que hoy me vacuno y mañana estoy protegido, necesitas 2, 3 semanas para que esos anticuerpos empiecen nuevamente a producirse. Entonces, el tema este de la producción de las vacunas, de la protección que dan las vacunas, pues es Ajá. fundamental, pero hay que pensar que debemos ser proactivos, debemos estar Ujú. vacunados antes de que llegue la enfermedad. Ahora, pues la gente ha corrido a todo lado y pues claro, los adultos mayores están desprotegidos porque en el sector público no les vacunan ni tampoco les van a vacunar, que esto es parte de la información que en estos espacios a mí me gusta compartir. No Ujú. vayan al sector público a buscar vacunas contra la tosferina porque no se las van a poner ni a ustedes ni a las mujeres embarazadas, porque simplemente no está en el esquema nacional. Y yo no tengo nada de ningún tipo de acuerdo comercial con ninguna empresa de Ujú. vacunas, pero solo por informar, las vacunas solamente para adultos y mujeres embarazadas están disponibles en el sector privado, ¿no? Entonces, Ah, esa es la ya. aclaración que quiero dar. No, no, es oportuna. A ver, doctor, pero ¿es suficiente la mascarilla o hay que pensar en otros temas como aislamiento, que si su hijo tiene síntomas gripales no lo mande a la escuela? ¿Qué más se puede hacer, no? Porque en esto lo que funciona fundamentalmente es la prevención.
Correcto. A ver, una bacteria que tiene la transmitibilidad que tiene la Bordetella pertussis, que es de R0, es decir, el número básico de reproducción de 17, es decir, que una persona enferma puede contagiar a 17 susceptibles. Cada Ujú. 17, o sea, cada susceptible puede contagiar a 17 más. Si nosotros estaríamos en 1900 sin que nadie esté vacunado, esta fuera una pandemia, pues que obviamente nos hubiera puesto en aprietos otra vez. Gracias a las vacunas, este número básico de reproducción se ha controlado muchísimo porque mucha gente está o parcialmente inmunizada o como los niños menores de 5 años están, entre comillas, más del 95 a 99% inmunizados. Entonces se logra contener los brotes en estos Ujú. grupos poblacionales y pues claro, no es un caso en el cual nosotros debamos tomar medidas tan estrictas como la Ya, cuarentena o como otro ya, tipo de medidas. Para mí, ya. el uso de las mascarillas nuevamente no tiene que ser reactivo. No podemos ir al día siguiente a comprar todas las mascarillas del Ecuador, unos para Claro. vender, revender y otros para hacerle caso al gobierno. Tenemos que aprender a usar mascarilla desde el punto de vista de cuándo usarla. Es decir, vean ustedes, y Jimmy, tú te acordarás que cuando yo era niño, los automóviles ni siquiera venían con cinturón de seguridad en los puestos de atrás y muy Claro. pocos se ponían el cinturón. Hoy por hoy, la gente ya aprendió que se sube y se pone el cinturón. Es decir, hemos aprendido a prevenir. Ahora, ¿cuál es el tema de las mascarillas? No necesitamos que nos digan cuándo usarlas obligatoriamente y cuándo no. La mascarilla es un instrumento de protección que nos sirve para prevenir enfermedades. Es decir, si es que yo mañana me subo en un bus, en la metrovía, me subo en el ecobús, en el metro, donde hay 500 Ujú, personas al lado mío, que yo no sé si es que están sanas, enfermas, ujú. vacunadas o con qué enfermedades están, yo puedo usar una mascarilla para prevenirme y para respirar un aire Claro. relativamente más puro. Si estoy enfermo, pues obviamente uso una mascarilla para no contagiar a los que están al lado mío. Pero Ujú. ahora, pues, ¿qué pasa? El ministerio nos dice obligado a la mascarilla. Desde el punto de vista de la prevención, obviamente va a servir la mascarilla, ¿no? Pero yo creo, mi opinión es que con lo que aprendimos de la pandemia, creo que hay formas tal vez menos incómodas, llamémoslo así, Ujú. para reducir los contagios, ¿no? Entonces, esa es como mi reflexión al respecto. Claro, claro. No, no, muy interesante. Yo digo, hay, como dices tú, Esteban, hay que aprender a convivir con la mascarilla. Efectivamente, si yo voy a un centro comercial que está en una, qué sé yo, una promoción, está repleto, yo puedo ponerme, aunque no haya ninguna epidemia, ni ningún brote, ni nada. Es un tema de seguridad. ¿Cuáles son los síntomas, Esteban? Los síntomas muy puntuales que le servirán a una madre, un padre, para determinar si su hijo a lo mejor tiene tosferina o está contagiado de tosferina. Lo primero es que las primeras 2 semanas de la fase catarral es muy difícil el diagnóstico clínico porque todos los niños tienen fiebre, catarro, dolor de cabeza, un poquito de dolor muscular, decaimiento. Lo mismo que tienen 25 enfermedades más. Entonces es difícil diagnosticar en esta etapa. En la etapa paroxística, digamos, de la tos, que nosotros llamamos tos de tipo coqueluche, la tos de los 100 días, pues ahí sí es esa tos perruna con gallos que obviamente le obligan al niño a casi casi vomitar cada que tose, el niño no come porque todo lo que come le genera náusea, el niño se deshidrata, el niño puede obviamente si es que es chiquito, lactante, entrar en una fase de apnea, es decir, deja de respirar por periodos de tiempo que cada vez se hacen más largos y si es que la enfermedad progresa, pues pasamos a la neumonía que finalmente termina usualmente matando a estas personas o estos niños susceptibles. Entonces, los síntomas inespecíficos de la primera semana deberían ser consultados al médico. ¿Cuál es el tema aquí? El tema es que el diagnóstico de tosferina, en primer lugar, es o por cultivo, que puede ser relativamente barato, pero se demora días en tener el resultado, tú ya pierdes la capacidad de tratar a ese paciente, porque en el sector público tú llegas, sacaste un turno, imagínate que te digan regresen 4 o 5 días, eso no sucede en el sector público. En el sector privado tal vez sí. La otra opción, que es la opción más humana, pero
lamentablemente es más costosa, es hacer las famosas pruebas de PCR, que muchas veces en nuestro contexto nos la hacen junto a otros paneles, digamos, de microorganismos. Nos hacen el famoso panel viral, que incluye una serie de microorganismos. Entonces, en este análisis, ahí sí, pues el diagnóstico te llega en 24 horas máximo y tú dices, mira, hemos tenido Bordetella pertussis, vamos a dar antibiótico, el niño se cura. ¿Cuál es el tema? Que solamente diagnosticamos a los niños que usualmente llegan graves, es decir, este niño tiene una tos, una gripe, no sabemos qué es, pero se empieza a complicar, pasan los días, tal vez pasan las semanas, ahí hacemos diagnóstico. Y claro, por eso es que solamente de los 100 y pico de casos en lactantes hay 6 fallecidos, es decir, la tasa de letalidad es altísima según los diagnosticados, cuando realmente debería ser menor. Lo mismo pasa con los adultos mayores, hay adultos de más de 60 años que tienen tasas de letalidad de más del 10%, aunque hay pocos casos, hay 10, uno se ha muerto. Entonces, eso es importante recalcar. El diagnóstico es fundamental y pues yo llamo a la colectividad a que si es que hay que hacerse estas pruebas diagnósticas a través de la solicitud del médico o a los mismos colegas médicos, no escatimemos recursos en hacer pruebas diagnósticas. Esto puede ser fundamental para precisamente determinar dónde esté el brote, ¿no? 6:48 de la mañana, ¿qué tal, doctor? Les saluda Gustavo Espinosa, buen día. Tal vez sería bueno hacer un llamado a la calma. Vemos la aglomeración en los centros de salud en búsqueda de una vacuna contra la tosferina, contra la fiebre amarilla. Ya vemos notas de lo que ocurrió el día de ayer, porque ahí también puede ocurrir un contagio. Resulta que nos ponemos a codearnos hombro a hombro por disputar una vacuna. Un llamado a la calma, doctor. Sí, totalmente. Es decir, a ver, esta enfermedad no tiene la misma velocidad de transmisión porque la gente está parcialmente inmunizada o inmunizada que lo que tuvimos con el COVID. No salga corriendo a buscar la vacuna contra la tosferina a menos que sea usted madre o padre de un niño que está menor a los 5 años y que requiere de sus dosis iniciales de 2, 4 y 6 meses, el refuerzo a los 18 meses y el segundo refuerzo a los 4 o 5 años. Si es que una persona va a viajar y por esta razón necesita de la fiebre amarilla, pues ahí sí es un tema más complejo porque la celeridad le da su viaje. Obviamente es un tema complejo, ¿no? Si a mí me tuviese tocado viajar mañana, pues qué difícil estar corriendo para buscar la vacuna. Entonces los pobres ciudadanos muchas veces tenemos que estar en el corre-corre para solucionar estos temas. Ahora, a la gente, calmémonos un poco, es una enfermedad que desde la semana 16 a la 17, que es la última que tenemos los datos, ha habido una disminución en el número de casos. Ahorita deberíamos ya tener la semana epidemiológica 18, todavía no la tenemos, todavía no sabemos cuántos casos hay, pero pues la idea es que la gente entienda que si usted tiene enfermedades respiratorias, usted sospecha de tosferina, si su hijo, su hija tuvo tosferina, hay cómo recibir tratamiento antibiótico, que es muy efectivo y que nosotros a veces podemos darlo de manera de profilaxis, es decir, en el peor de los escenarios, una persona que dice, mira, yo estoy con tos, yo estoy con gripe, me da miedo que sea tosferina, el pediatra podrá decir, te voy a mandar antibiótico, o el médico internista general o familiar le manda antibiótico. Entonces, llamémonos a la calma, como bien lo dices, cuando nos reunimos con todas las personas en un subcentro de salud, nos codeamos, nos estornudamos, nos tosemos, estamos acalorados, ahí estoy yéndome a la boca del lobo a buscar la vacuna. Obviamente, uno puede salir bien librado, pero también puedes aumentar el riesgo de contagiarte de muchas otras cosas, no solamente de tosferina, sino de las tantas enfermedades respiratorias, ¿no? También prevenir, como decía usted, doctor, no siempre el uso de la mascarilla ya debería ser parte de nuestra cultura. A veces nos embutimos en un ascensor, en un medio de transporte. Si ya veo que hay mucha gente tosiendo, mucha gente sin mascarilla, mejor me bajo o mejor no me subo a ese ascensor si veo mucha gente con esta tos perruna, como dice usted. Totalmente, y a ver, en estos más de 90 trabajos científicos que hicimos de COVID, en esta investigación que nos dio muchísima experiencia en términos de infecciones respiratorias, vimos que los lugares más peligrosos para contagiarse de enfermedades transmisibles por aerosoles y obviamente por gotitas de contacto directo, de gotitas de flujo, son por ejemplo los vehículos. Cuando uno está con un enfermo en un vehículo sin mascarilla, casi que te contagia, claro, sí o sí. Los ascensores, obviamente
lugares abiertos no son peligrosos. El centro comercial no es un factor de riesgo. Digamos, el metro, el bus, sí lo es. El aula de clases con 2 ventanas abiertas usualmente no es tanto riesgo porque el alumno está separado y obviamente hay una buena ventilación. Entonces hay que saber, conocer cuándo y dónde pues tenemos más riesgo de esto, ¿no? Gracias al doctor Esteban Ortiz, siempre un gusto, médico, investigador, fisiólogo y salubrista. Un abrazo, Esteban, muy amable. Igual un abrazo grande. No hablamos de la producción de vacunas, pero otro día le dejamos. Sí, es más, vamos con los últimos minutos. ¿Cómo hacemos pues con la producción de vacunas si no tenemos cómo generar lo que deberíamos realmente tener, que es vacunas producidas en el Ecuador para no depender de importaciones? Claro, bueno, lo primero, hago la promoción, yo no vendo este libro, pero lo escribí, es un libro sobre el mercado farmacéutico, está disponible en PDF, gratuito para todo el mundo. Ahí se habla que desde 1941, cuando se formó el Instituto Izquieta Pérez, en el libro que escribimos, ya para el 45 empezamos a producir vacuna de la Pertussi. Obviamente la producción de vacunas cesó para siempre en el 2014, pero desde el 2012 empezamos a tener ya problemas con la compra de vacunas por el MSP, a pesar de que había un proyecto que financió los equipos de vacuna. El Izquieta Pérez no es que se ha cerrado porque se cambió de nombre, ahora se llama INSPI y hace toda la parte de investigación. El INSPI es una institución muy buena y sólida que hace mucho de lo que hacía el Izquieta Pérez. Ahora la parte de registros sanitarios la hace el ARCSA. Entonces, por ese lado, no es que el Izquieta Pérez desapareció como todo lo que hacía. Lo que desapareció es la producción de vacunas y de biológicos como los sueros antiofídicos, que tenían una importancia macroscópica en lo que era el control de enfermedades. Y mira tú que yo he visto a colegas que hablan y que dicen que no era importante la producción de vacunas, pues yo les recuerdo que en los años previos al 2010 la producción local abastecía el 100% de estas vacunas. La DTP infantil y la DT llegaban a abastecer el 100%. Entonces imagínate qué bonito que un país no tenga que importar ciertas vacunas para vacunar a su gente. Esto genera innovación, esto genera que estemos en la carrera del futuro, del progreso biotecnológico, y lamentablemente, pues por malas decisiones políticas y técnicas, donde hubo una pésima planificación, se compró equipo de vacunas sin tener terreno. Después se pasaron las competencias de producción de vacuna a Enfarma 4 años después de que se creó Enfarma. Es decir, se estuvo un poco jugando con este tema, pues y a la final el Ministerio de Salud a través de la ARCSA decidió cerrar la producción de vacunas y de paso la de suero antiofídico, y obviamente con el fin, de crear nuevas plantas de producción de suero y de vacunas. Nunca se hicieron. Entonces, claro, se cerró la producción, pero lo peor de todo, se mató el know-how. La gente, Gladys Álvarez, ojalá que me escuche doña Gladys, era una colega que hacía vacunas, tiene una experticia monumental. Esa experticia, pues estas personas ya se jubilaron, están en su casa, y todo eso toca retomar de nuevo. ¿Los gobiernos tienen que retomar la producción de vacunas? Por supuesto que sí. No solamente los gobiernos, sino la empresa privada, porque sabemos que el Estado, a pesar de que quisiera en algún momento ser el músculo económico para este tipo de proyectos, pues el Estado es un mal administrador. Y en ese sentido yo sí digo, deberíamos tener una producción con una, articulación público-privada. Sé que el INSPI ya está en proceso de producción, ya tiene aprobados los proyectos de la producción de suero antiofídico. Entonces vamos a empezar con eso. En la Juan Tancamarenco están las caballerías. Hay que llevar los caballos a la nueva parte donde se van a producir estos sueros. Es decir, es un tema del futuro. No nos podemos quedar sin tener la producción de estos biológicos que, si hoy son importantes, en 20, 30 años van a ser mucho más. Entonces el Ecuador no puede carecer de la tecnología, porque si no nos volvemos 100% dependientes. Si mañana hay otra pandemia,
los países nos cierran las fronteras, pues y después estamos mendigando vacunas para que cualquier país nos dé una vacuna, nos regalen 8,000 y hagamos un mega evento, pero si es que tendríamos vacunas locales, no solamente tendríamos abastecida la producción local o la necesidad local, sino que haríamos investigación para nuevas enfermedades, nuevas vacunas. Entonces, para mí es prioritario. Ojalá que se lo haga. Lo he dicho públicamente, se trató de hacer en gobierno como de Moreno, también se mandaron los mensajes en el de Lazo. Esto ha ido avanzando lento pero seguro. Sé que ahora, ayer hablé con el INSPI y me dicen, mira, la parte de suero antiofídico está bastante avanzada, vamos a tener eventualmente la producción de suero antiofídico, que es un avance enorme en un país donde tenemos mordedura de serpiente en toda la región amazónica y de la costa, no tener un suero antiofídico, es decir, un retroceso de 125 años. En Australia se produjo el primer suero en 1900 y en el Ecuador hoy por hoy tenemos que importar suero de Costa Rica. O sea, es una locura. Entonces mi llamado de atención es: produzcamos estas vacunas, que se les hacía muy bien, en donde en este caso el foco del desarrollo biotecnológico era Guayaquil. Y obviamente he escuchado también el tema del regionalismo. No necesariamente fue porque un grupo de burócratas, digamos, quiteños quisieron cerrar. Fue un grupo de burócratas donde habían de todo lado. Y créeme que para mí, si algo me causó dolor en la historia de la salud pública, fue el cierre de la producción de vacunas, porque desde hace 10 años he estado yo peleando con esto y para mí ha sido un tema en donde hago catarsis cada que puedo, porque es un tema de país. El país necesita producir vacunas. Fuimos el primer país que produjo la vacuna BCG de la mano de Pablo Arturo Suárez en el año de 1938. Pablo Arturo Suárez, las primeras vacunas de BCG, y hoy, 90 años después, pues Pablo Arturo Suárez seguramente retorciéndose en su tumba, sabiendo que eso que hizo ya no se hace. Entonces, por favor, un llamado a las autoridades a que le metamos ganas y fe a este proyecto nacional. Claro que sí. Gracias a Esteban Ortiz, médico investigador, fisiólogo y salubrista. Esteban, un gran abrazo, muy amable.